El valle amanecía con una quietud engañosa, de esas que no traen paz sino presagio. La luz se filtraba tímida entre las montañas, como si incluso el sol dudara antes de iluminar una tierra cargada de secretos. En la casa grande, el silencio pesaba más que de costumbre. No era un silencio vacío, sino uno tenso, espeso, hecho de miradas evitadas y palabras que nadie se atrevía a pronunciar. El anuncio de la víspera seguía suspendido en el aire, como una amenaza que todavía no había terminado de caer. José Luis llevaba horas despierto. Caminaba de un extremo a otro del despacho con los hombros rígidos, incapaz de encontrar reposo. Cada paso era una confirmación de su humillación, cada respiración un recordatorio de que el control empezaba a escapársele entre los dedos. Nunca había tolerado la idea de sentirse acorralado, y menos aún por un hombre como Dámaso, cuyo regreso removía un pasado que él había creído enterrado para siempre. La sola posibilidad de que su autoridad fuera cuestionada lo corroía por dentro, despertando un rencor antiguo, casi visceral. Victoria, en cambio, se movía por la estancia con una calma que resultaba provocadora. Su rostro permanecía sereno, pero en el fondo de sus ojos se agitaba una inquietud difícil de disimular. Conocía demasiado bien a José Luis como para no percibir el peligro que se cernía sobre ella. Sabía que, cuando él se sentía amenazado, buscaba siempre un culpable al que señalar, alguien sobre quien descargar la furia y el miedo que jamás admitiría en voz alta. El enfrentamiento era inevitable. Cuando José Luis por fin se detuvo frente a ella, su mirada no contenía afecto alguno, solo reproche y una frialdad que helaba la sangre. La acusación no necesitó palabras amables, bastó el tono áspero, el gesto de desprecio apenas contenido. Victoria entendió, con una claridad dolorosa, que para él ella era ahora parte del problema, un eslabón débil en una cadena que debía permanecer intacta. Aquella humillación no era solo personal. Era un aviso, una advertencia de que, si la situación empeoraba, él no dudaría en apartarla. Mientras tanto, en otro rincón de la casa, Matilde no conseguía desprenderse de la sensación de peligro que la acompañaba desde que había tocado aquellas cartas. El papel amarillento, la tinta envejecida, las palabras escritas por Dámaso parecían haber dejado una marca imborrable en su conciencia. Sabía que no se trataba de simples misivas olvidadas, sino de piezas de un pasado capaz de desatar consecuencias irreparables. Cada vez que recordaba el lugar de donde las habían tomado, sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Atanasio, con su habitual prudencia, no tardó en poner en palabras aquello que ella ya temía. Sus advertencias no eran exageradas, sino el reflejo de un conocimiento profundo de la crueldad de Victoria. Si la duquesa llegaba a descubrir que habían hurgado en su alcoba, que habían osado tocar aquello que ella guardaba con celo enfermizo, el castigo sería inmediato. No habría margen para explicaciones ni para arrepentimientos tardíos. Matilde lo sabía, y aún así no podía deshacerse de la idea de que la verdad, por dolorosa que fuera, merecía salir a la luz. Ese mismo temor se mezclaba con otra inquietud, más silenciosa pero no menos intensa. Pensaba en Gaspar, en lo que significaría para él enfrentarse a esas palabras del pasado, a una verdad que tal vez no estaba preparado para soportar. El simple hecho de imaginar su reacción la llenaba de una tristeza anticipada, como si el daño ya estuviera hecho antes incluso de producirse. Muy lejos de allí, Adriana contemplaba el valle desde una de las ventanas, con las manos apoyadas sobre el vientre. El gesto era instintivo, casi inconsciente, pero revelaba la carga emocional que llevaba consigo. La conversación con Pedrito seguía resonando en su interior, repitiéndose como un eco persistente. Aquella frase de su padre, rescatada del recuerdo, había abierto una grieta en sus certezas. ¿Era realmente la mentira una protección, o solo una forma de prolongar el sufrimiento? Pensar en Rafael le provocaba una mezcla de ternura y angustia. Lo amaba con una intensidad que ya no podía negar, pero al mismo tiempo temía las consecuencias de decir la verdad. Sabía que el matrimonio, la reacción de José Luis, la sombra constante de Dámaso, todo pendía de un hilo demasiado frágil. Cada decisión parecía arrastrar consigo un riesgo distinto, y ninguno de ellos era pequeño. Por su parte, Martín no lograba ocultar la incomodidad que le producía la cercanía entre Pepa y Francisco. Aunque trataba de convencerse de que no tenía derecho a sentirse así, los celos se imponían con una fuerza que lo desbordaba. Observaba cada gesto, cada intercambio de miradas, interpretándolos como una amenaza silenciosa.
En su interior se libraba una batalla entre el orgullo herido y el miedo a perder aquello que, aunque nunca había sido del todo suyo, sentía como indispensable. En la casa grande, la figura de Dámaso parecía proyectarse incluso en su ausencia. Su amenaza había calado hondo en José Luis, que no podía dejar de imaginar el día de la boda convertido en un escenario de escándalo. La idea de ver su autoridad cuestionada públicamente, de que alguien pudiera reconocer a Dámaso y destapar una identidad que debía permanecer oculta, lo llenaba de una ira sorda. No se trataba solo de poder, sino de supervivencia. Su título, su nombre, todo aquello que había construido corría el riesgo de derrumbarse. Esa misma tensión se filtraba en las conversaciones más triviales, contaminándolo todo. Bárbara, atenta a los cambios de humor y a los silencios prolongados, no tardó en percibir que Braulio no había regresado al valle por simple nostalgia. Había algo en su mirada, una determinación contenida, que delataba una búsqueda más profunda. Cuando habló con él, sus palabras fueron directas, casi inevitables. La distancia de Alejo no era casual, sino el resultado de heridas aún abiertas, de una historia marcada por Luisa y por decisiones que nadie había terminado de digerir. Más tarde, al compartir con Alejo lo que había descubierto, Bárbara sintió el peso de la verdad caer sobre ellos. Braulio no creía en la versión oficial de la muerte de su padre, y su regreso no respondía a un impulso sentimental, sino a una necesidad casi obsesiva de saber qué había ocurrido realmente. Aquella revelación no solo explicaba su actitud reservada, sino que añadía una nueva capa de incertidumbre a un valle ya saturado de conflictos. Y mientras todos lidiaban con sus propios temores, Victoria centraba su atención en Luisa. Su decisión de apartarla del duque no era un simple capricho, sino un movimiento calculado. Para ella, Luisa representaba un peligro latente, una influencia que podía desestabilizar a Alejo y, con ello, alterar los planes cuidadosamente trazados para el futuro de su hijo. La acusación de que intentaba manipularlo no era más que una proyección de sus propios miedos, una forma de justificar una crueldad que consideraba necesaria. Al mencionar que José Luis buscaba ya una posible esposa para Alejo, Victoria dejaba claro que no estaba dispuesta a permitir desviaciones. El destino de su hijo debía servir a los intereses de la casa grande, no a los dictados del corazón. En su mente, el orden social y el poder estaban por encima de cualquier sentimiento, y Luisa era un obstáculo que debía ser eliminado sin contemplaciones. Así, el capítulo se abría con un valle atrapado en una red de amenazas cruzadas, decisiones aplazadas y verdades a punto de estallar. Nadie parecía a salvo, y cada paso que daban los personajes los acercaba un poco más a un punto de no retorno. Mientras tanto, el silencio volvía a caer sobre Valle Salvaje, cargado de una expectación inquietante, como si todos intuyeran que lo peor aún estaba por llegar. Mientras el eco del enfrentamiento entre José Luis y Victoria seguía resonando en la casa grande, el valle parecía haberse encogido sobre sí mismo, como si cada rincón supiera que la calma era solo un espejismo. José Luis salió del despacho con el gesto endurecido, llevando consigo una decisión que todavía no se atrevía a formular en voz alta. La humillación sufrida no había sido solo un golpe a su orgullo, sino una herida abierta que exigía respuesta. En su mente, Dámaso dejaba de ser un problema lejano para convertirse en una amenaza inmediata, tangible, capaz de derrumbarlo todo. Victoria, por su parte, permaneció sola durante un largo rato. La compostura que había mantenido frente a su marido se resquebrajó apenas la puerta se cerró tras él. Se sentó despacio, como si de pronto el cuerpo le pesara más de lo habitual. Sabía que la distancia entre ambos no era circunstancial, sino el reflejo de un miedo compartido que ninguno estaba dispuesto a reconocer. José Luis dudaba, y esa duda lo hacía peligroso. Cuando el poder se siente en riesgo, suele buscar víctimas cercanas, y Victoria intuía que ella podría ser una de ellas. En el otro extremo del valle, Matilde intentaba concentrarse en tareas cotidianas que ya no le resultaban familiares. Cada gesto mecánico era una forma de huir de sus propios pensamientos, pero la advertencia de Atanasio seguía clavada en su conciencia. No era solo el temor a Victoria, sino la certeza de que habían cruzado un límite invisible. Las cartas no eran un simple recuerdo del pasado. Eran una prueba viva de que la historia de Valle Salvaje estaba construida sobre mentiras cuidadosamente sostenidas. A su vez, Atanasio observaba a Matilde con una mezcla de preocupación y resignación. Conocía demasiado bien la naturaleza de la duquesa para subestimar sus reacciones. Sabía que,
Si Victoria percibía la más mínima amenaza, actuaría sin contemplaciones. La lealtad no era un valor que ella apreciara cuando estaba en juego su supervivencia. Por eso, su advertencia no había sido exagerada. Era un intento desesperado de frenar una cadena de acontecimientos que ya parecía imparable. Unas horas más tarde, Adriana se encontró caminando sin rumbo fijo por los senderos del valle. El aire frío le despejaba la mente, pero no lograba silenciar el conflicto que llevaba dentro. Pensaba en Pedrito, en la forma en que había pronunciado aquellas palabras heredadas de su padre, como si fueran una verdad universal imposible de ignorar. Mentir había sido, hasta entonces, una forma de proteger a quienes amaba. Sin embargo, empezaba a comprender que esa protección tenía un precio, y que tal vez el mayor daño residía en prolongar una farsa que tarde o temprano saldría a la luz. La imagen de Rafael aparecía una y otra vez, acompañada de la certeza de que su felicidad estaba construida sobre un equilibrio frágil. Adriana sabía que el amor no bastaría si la verdad era revelada en el momento equivocado. José Luis, Dámaso, la boda, el título, todo se entrelazaba en una red que amenazaba con atraparlos a todos. Y aún así, una parte de ella empezaba a inclinarse hacia la sinceridad, aunque eso implicara afrontar consecuencias devastadoras. Por su parte, Martín no encontraba consuelo en ninguna parte. Observaba a Pepa desde la distancia, intentando descifrar gestos que quizás no significaban nada, pero que para él lo eran todo. La cercanía con Francisco lo desarmaba, no tanto por rivalidad abierta, sino por la sensación de estar perdiendo algo que nunca había sabido cómo retener. Cada mirada compartida entre ellos le parecía una confirmación de sus peores temores, alimentando un resentimiento silencioso que lo alejaba cada vez más de la calma. Precisamente en ese clima de tensiones contenidas, la figura de Dámaso volvió a hacerse presente, esta vez en las conversaciones más discretas. Cuando habló con Mercedes, su tono fue casi confidencial, cargado de una ironía que no pasaba desapercibida. Expresó su deseo de volver a leer las cartas dirigidas a Gaspar, no solo por nostalgia, sino por la necesidad de observar las reacciones que despertarían. Para él, cada palabra escrita era una llave, una forma de abrir puertas que otros preferían mantener cerradas. Mercedes escuchó con atención, consciente de que esas cartas representaban mucho más que un intercambio epistolar. Eran fragmentos de una vida anterior, de un pasado que aún podía hacer temblar los cimientos de la casa grande. En el fondo, temía por Gaspar, por el impacto emocional que supondría enfrentarse a verdades largamente ocultas. Pero también entendía que, una vez desenterrados esos secretos, ya no habría forma de volver atrás. Ese mismo día, la amenaza de Dámaso tomó una forma más concreta en la mente de José Luis. La posibilidad de que apareciera en la boda, de que alguien lo reconociera y pusiera nombre a una identidad que debía permanecer en las sombras, lo obsesionaba. No se trataba solo de un escándalo social, sino de la pérdida definitiva del control. José Luis sabía que, en ese escenario, cada mirada se convertiría en un juicio, cada susurro en una sentencia. Mientras tanto, Bárbara continuaba observando a Braulio con creciente inquietud. Cuanto más hablaban, más evidente resultaba que su regreso no obedecía a una simple curiosidad. Había en él una determinación silenciosa, una necesidad de respuestas que no admitía distracciones. Al compartir con Alejo lo que había descubierto, Bárbara fue consciente de que estaba introduciendo un nuevo elemento de tensión en una relación ya frágil. Alejo recibió la noticia con una mezcla de sorpresa y desasosiego. Comprendió, de pronto, que la distancia de Braulio no era indiferencia, sino el resultado de un duelo inconcluso. La muerte de su padre, envuelta en versiones oficiales y silencios convenientes, seguía siendo una herida abierta. Saber que Braulio no aceptaba la explicación de la Santa Hermandad despertó en Alejo un temor profundo. El de que la búsqueda de la verdad arrastrara consigo a personas que ya habían sufrido demasiado. Y en medio de todo ello, Victoria avanzaba con pasos firmes hacia Luisa. Su decisión de marcar límites no admitía discusión. Al prohibirle acercarse al duque, no solo pretendía proteger la imagen de la familia, sino reafirmar su dominio. Para ella, Luisa era un símbolo del desorden, de aquello que amenazaba con romper el equilibrio impuesto durante años. Advertirle que José Luis buscaba una esposa adecuada para Alejo era, en realidad, una forma de recordarle su lugar, de imponer una distancia que no dejara margen a ilusiones. Así, el capítulo seguía avanzando entre advertencias veladas,
celos silenciosos y amenazas cada vez menos disimuladas. Valle Salvaje se convertía, una vez más, en un escenario donde cada decisión parecía empujar a sus habitantes hacia un abismo común. Y aunque muchos intentaban aferrarse a la idea de que aún había tiempo para evitar la catástrofe, la sensación dominante era otra, la de que el destino ya había empezado a escribirse con tinta irreversible. Ese mismo día, el valle parecía respirar con dificultad, como si cada decisión tomada en la casa grande tuviera un eco inmediato en los caminos, en las miradas furtivas y en los silencios prolongados. José Luis no tardó en comprender que la amenaza de Dámaso ya no era un juego de palabras ni una advertencia vaga. La idea de la boda convertida en un escenario de exposición pública se le clavaba en la mente con una insistencia casi enfermiza. Cada invitado potencial se transformaba, en su imaginación, en un juez dispuesto a reconocer a un hombre que jamás debía ser visto allí. A su vez, Victoria empezaba a medir con mayor frialdad sus movimientos. Sabía que el equilibrio que había sostenido durante años estaba a punto de romperse, y que cualquier gesto mal calculado podría empujar a José Luis a tomar decisiones irreversibles. La humillación que él le había infligido no solo había herido su orgullo, sino que había sembrado una semilla de resentimiento que ahora crecía en silencio. Para Victoria, el miedo no era paralizante, era un motor que la empujaba a reforzar su control, a vigilar cada rincón de la casa con una atención casi obsesiva. Mientras tanto, Matilde y Atanasio compartían una inquietud cada vez más difícil de disimular. El simple hecho de cruzar una mirada bastaba para recordarles que estaban jugando con fuego. Las cartas de Dámaso no eran solo pruebas del pasado, sino detonantes capaces de provocar una reacción en cadena. Matilde, en particular, comenzaba a sentir el peso moral de lo que había descubierto. No se trataba únicamente de protegerse a sí misma, sino de decidir hasta dónde era justo llegar en nombre de la verdad. Precisamente en ese instante, la figura de Dámaso emergía como el centro de todas las tensiones. Su conversación con Mercedes no había sido casual ni inocente. Al expresar su deseo de volver a leer las cartas dirigidas a Gaspar, dejaba claro que no buscaba un simple reencuentro con los recuerdos, sino medir el impacto de la verdad en quienes habían preferido vivir en la comodidad del silencio. Su mirada, cargada de una calma inquietante, revelaba que cada paso estaba cuidadosamente calculado. Mercedes, consciente del peligro, trató de mantener la compostura. Sabía que Dámaso disfrutaba observando las reacciones ajenas, utilizando la incertidumbre como arma. Pensaba en Gaspar, en la fragilidad emocional que podría desatarse si aquellas palabras volvían a salir a la luz. Y aún así, comprendía que no había marcha atrás. El pasado había sido removido, y su regreso exigía respuestas que nadie estaba preparado para dar. Por su parte, Adriana comenzaba a sentir que el tiempo se le escapaba. La advertencia de Pedrito se había convertido en una especie de brújula moral que la obligaba a replantearse cada decisión. Caminar por el valle, sentir el peso del silencio y la mirada constante de los demás, la llevaba a preguntarse si la verdad, por dolorosa que fuera, no sería finalmente una forma de liberación. La mentira, que en otro momento había parecido un refugio, empezaba a adquirir el rostro de una amenaza silenciosa. Rafael aparecía en sus pensamientos como un ancla y, al mismo tiempo, como un recordatorio de todo lo que podía perder. Adriana sabía que su amor estaba siendo puesto a prueba por fuerzas que escapaban a su control. La boda, que debía ser un acto de felicidad y compromiso, se veía ahora envuelta en una red de intereses y miedos que la alejaban de la tranquilidad que anhelaba. Cada latido de su corazón parecía marcar la urgencia de una decisión inevitable. En otro punto del valle, Martín seguía atrapado en su propio conflicto. La cercanía entre Pepa y Francisco no solo despertaba celos, sino una sensación de desplazamiento que lo hería profundamente. Observaba cómo Pepa reía, cómo compartía gestos de complicidad con otro hombre, y sentía que su lugar se desdibujaba poco a poco. Ese malestar, lejos de disiparse, comenzaba a transformarse en una desconfianza que amenazaba con erosionar cualquier intento de entendimiento. Entretanto, Bárbara no podía apartar de su mente las palabras de Braulio. Su determinación por descubrir la verdad sobre la muerte de su padre revelaba una herida que nunca había cicatrizado. Al compartir con Alejo la razón real de su regreso, Bárbara había encendido una alarma que ahora resonaba con fuerza. Alejo, al comprender que la versión oficial de la Santa Hermandad era puesta en duda, empezó a temer que la búsqueda de justicia desencadenara consecuencias imprevisibles.
Alejo se encontró dividido entre la lealtad familiar y la empatía hacia Braulio. Sabía que el dolor de perder a un padre de manera injusta no desaparece con el paso del tiempo, y que la necesidad de respuestas puede convertirse en una obsesión. Al mismo tiempo, era consciente de que remover ese pasado podía afectar a personas inocentes, incluido él mismo. La distancia que había mantenido no era fruto del desinterés, sino del miedo a enfrentarse a una verdad que quizá no estaba preparado para asumir. Y mientras todo esto sucedía, Victoria avanzaba con una estrategia cada vez más definida. Su enfrentamiento con Luisa no era un simple ajuste de cuentas, sino una declaración de intenciones. Al prohibirle hablar con el duque y recordarle los planes de José Luis para el futuro de Alejo, Victoria dejaba claro que estaba dispuesta a sacrificar cualquier vínculo emocional en favor del orden que ella consideraba necesario. En su visión, la felicidad individual era un lujo que no podía permitirse cuando el prestigio de la familia estaba en juego. Así, el capítulo se adentraba en una espiral de tensiones donde cada personaje parecía acercarse un poco más al límite. La amenaza de Dámaso, las cartas ocultas, la verdad que Adriana dudaba en revelar y la investigación silenciosa de Braulio convergían en un mismo punto de presión. Valle Salvaje ya no era solo un escenario de intrigas, sino un territorio donde el pasado reclamaba su lugar con una fuerza imposible de ignorar. Al caer la tarde, Valle Salvaje parecía sumido en una espera inquieta, como si cada casa, cada sendero, presintiera que algo estaba a punto de romperse. José Luis observaba el horizonte desde la galería con el ceño fruncido, consciente de que ya no podía permitirse seguir aplazando decisiones. La amenaza de Dámaso había dejado de ser un rumor incómodo para convertirse en una presión constante, una sombra que lo acompañaba incluso en los momentos de aparente calma. Sabía que, si no actuaba pronto, perdería el control de una situación que se le escapaba a pasos agigantados. En su interior, la idea de abdicar empezaba a tomar forma, no como un acto voluntario, sino como una salida forzada. Aceptar la renuncia significaba salvar las apariencias, proteger el nombre del ducado y evitar una exposición pública que podría ser devastadora. Pero al mismo tiempo, esa opción suponía reconocer una derrota que jamás había imaginado. José Luis sentía que cada alternativa implicaba una pérdida irreparable, y esa sensación de encierro lo empujaba a un estado de irritación permanente. Victoria percibía con claridad ese cambio en él. Lo observaba en silencio, leyendo cada gesto, cada pausa prolongada. Comprendía que el poder que siempre había sostenido su matrimonio se estaba resquebrajando, y que ese quiebre podía arrastrarla consigo. Lejos de mostrarse vulnerable, decidió redoblar su vigilancia. Ordenó discretamente a quienes le eran fieles que extremaran la atención, que cualquier movimiento extraño fuera comunicado de inmediato. No podía permitirse sorpresas. En un terreno tan inestable, la información se convertía en su única defensa. Mientras tanto, Matilde vivía con la constante sensación de estar siendo observada. Cada cruce en los pasillos, cada puerta entreabierta, le parecía una señal de peligro. Las cartas de Dámaso, ocultas ahora lejos de miradas indiscretas, seguían ejerciendo una atracción inquietante. Sabía que no bastaba con esconderlas. Su mera existencia ya había alterado el equilibrio de la casa. La advertencia de Atanasio resonaba con más fuerza que nunca, recordándole que Victoria no perdonaría una traición de ese calibre. Atanasio, por su parte, se debatía entre la prudencia y la necesidad de actuar. Sabía que el silencio no los protegería indefinidamente, pero también comprendía que cualquier paso en falso podía desencadenar represalias inmediatas. Su mayor temor no era por él mismo, sino por Matilde, cuya conciencia la empujaba a buscar la verdad aun cuando ello implicara exponerse a un riesgo real. En ese dilema, Atanasio empezaba a entender que la pasividad ya no era una opción segura. En paralelo, Adriana comenzaba a sentir el peso de una urgencia que no podía ignorar. La conversación con Pedrito había sembrado una semilla que crecía con cada hora que pasaba. La idea de seguir sosteniendo una mentira le resultaba cada vez más insoportable, como si esa falsedad se reflejara en cada mirada que recibía. El valle, con su calma engañosa, se convertía para ella en un espacio opresivo, recordándole que el tiempo para decidir se agotaba. Pensar en Rafael le generaba un nudo en el pecho. Sabía que la verdad podría alterar de forma irreversible sus planes, pero también intuía que ocultarla sería una carga imposible de sostener. La boda, que se acercaba inexorablemente, ya no era solo un símbolo de amor,
sino un punto de inflexión donde todas las mentiras acumuladas amenazaban con estallar. Adriana empezaba a comprender que cualquier elección implicaría un sacrificio, y que la verdadera cuestión era cuál estaba dispuesta a asumir. A su vez, Martín observaba desde la distancia cómo la relación entre Pepa y Francisco se consolidaba en gestos cotidianos, en una cercanía que lo hería más de lo que estaba dispuesto a admitir. Los celos, lejos de disiparse, se transformaban en una amargura persistente que lo llevaba a cuestionar sus propias decisiones. Sentía que había llegado tarde, que otros ocupaban ahora un espacio que él había descuidado, y esa sensación de pérdida lo empujaba hacia una actitud cada vez más defensiva. En ese contexto, la figura de Braulio adquiría un peso nuevo. Sus movimientos, discretos pero constantes, comenzaban a despertar sospechas. No se trataba de una curiosidad pasajera, sino de una investigación meticulosa, impulsada por la necesidad de justicia. Bárbara, que había sido testigo de su determinación, empezaba a temer que esa búsqueda lo llevara a enfrentarse a verdades demasiado duras. Al compartirlo con Alejo, había abierto una herida que ahora ambos intentaban contener. Alejo, atrapado entre la lealtad familiar y la empatía hacia Braulio, sentía crecer una angustia difícil de describir. Sabía que la versión oficial sobre la muerte del padre de Braulio había servido durante años para mantener la calma, pero también intuía que esa calma estaba construida sobre silencios convenientes. La posibilidad de que la verdad saliera a la luz lo inquietaba profundamente, no solo por las consecuencias sociales, sino por el impacto emocional que tendría en quienes creían haber dejado ese capítulo atrás. Y mientras los conflictos se multiplicaban, Victoria centraba su atención en Luisa con una determinación renovada. No bastaba con marcar límites, era necesario aislarla por completo. La prohibición de hablar con el duque era solo el primer paso de una estrategia destinada a debilitar su influencia sobre Alejo. Para Victoria, el orden debía imponerse incluso a costa de la crueldad. Cualquier vínculo que escapara a su control representaba una amenaza que debía ser neutralizada. Así, el capítulo avanzaba con un ritmo implacable, mostrando cómo las advertencias se transformaban en acciones concretas y las dudas en decisiones forzadas. Valle Salvaje se encontraba al borde de un cambio irreversible, y cada personaje, consciente o no, contribuía a acelerar ese proceso. La pregunta ya no era si la verdad saldría a la luz, sino quién pagaría el precio más alto cuando eso ocurriera. La noche cayó sobre Valle Salvaje con una densidad inquietante, como si la oscuridad quisiera ocultar aquello que estaba a punto de estallar. En la casa grande, José Luis ya no podía engañarse más. La presión había alcanzado un punto crítico. La amenaza de Dámaso, lejos de disiparse, se había transformado en una presencia constante que condicionaba cada una de sus decisiones. El duque comprendía que cualquier intento de ganar tiempo solo agravaría la situación, empujándolo hacia una exposición que no estaba dispuesto a tolerar. En su interior, la idea de la abdicación comenzaba a tomar una forma definitiva. No como un gesto de generosidad ni como una retirada honorable, sino como un sacrificio necesario para evitar un mal mayor. José Luis sabía que, al ceder el título, preservaría la fachada del poder, aunque en realidad significara aceptar una derrota silenciosa. Esa aceptación, sin embargo, le resultaba insoportable. Sentía que estaba traicionando todo aquello por lo que había luchado, y ese conflicto interno lo volvía más irritable, más impredecible. Victoria percibía ese cambio con una mezcla de temor y cálculo frío. Sabía que, si José Luis daba el paso, su propia posición quedaría en entredicho. La abdicación no solo alteraría el equilibrio de poder, sino que pondría en evidencia las grietas de un matrimonio sostenido durante años por la conveniencia. En lugar de buscar un acercamiento, Victoria optó por reforzar su estrategia. Vigilar, controlar, anticiparse. Cada movimiento de la casa era observado con una atención casi obsesiva, como si temiera que la verdad pudiera surgir de cualquier rincón. Mientras tanto, Matilde sentía que el cerco se estrechaba a su alrededor. La tensión era tan palpable que le costaba respirar con normalidad. Las cartas de Dámaso, escondidas pero presentes en su mente, se habían convertido en una carga emocional difícil de soportar. No podía dejar de pensar en el impacto que tendrían si salían a la luz, en el dolor que provocarían y en las consecuencias que recaerían sobre ella y sobre Atanasio. Sin embargo, una parte de sí misma comenzaba a aceptar que el silencio ya no era una opción ética. Atanasio, consciente del peligro, intentaba mantener la calma. Observaba a Matilde con preocupación,
sabiendo que su determinación por hacer lo correcto podía llevarla a cometer un error fatal. La duquesa no perdonaría una traición de ese calibre, y ambos lo sabían. Aún así, Atanasio empezaba a entender que la verdad tenía un peso propio, una fuerza capaz de abrirse paso incluso entre las amenazas más severas. Por otro lado, Adriana vivía atrapada en un conflicto que la desbordaba. Cada hora que pasaba sin hablar aumentaba la presión en su pecho. La mentira que había sostenido durante tanto tiempo comenzaba a asfixiarla, y la cercanía de la boda convertía esa carga en algo insoportable. Recordaba una y otra vez las palabras de Pedrito, como si fueran un eco constante que la empujaba hacia una decisión inevitable. La verdad, aunque dolorosa, empezaba a parecerle la única salida posible. Pensar en Rafael intensificaba esa sensación de urgencia. Adriana sabía que su amor estaba siendo puesto a prueba por circunstancias que escapaban a su control. La boda, que debía sellar un compromiso sincero, se había transformado en un campo minado donde cada paso en falso podía destruirlo todo. Aún así, empezaba a asumir que enfrentar la realidad, por dura que fuera, era preferible a seguir construyendo una felicidad basada en el engaño. En paralelo, Martín observaba con creciente amargura cómo la relación entre Pepa y Francisco se afianzaba. Los celos ya no eran un sentimiento pasajero, sino una herida abierta que condicionaba su comportamiento. Se sentía desplazado, irrelevante, como si hubiera perdido un lugar que nunca supo defender. Esa sensación de pérdida lo llevaba a encerrarse en sí mismo, alimentando un resentimiento que amenazaba con explotar en el momento menos oportuno. La figura de Braulio, entretanto, comenzaba a generar un impacto más visible. Sus movimientos, antes discretos, empezaban a llamar la atención. La búsqueda de la verdad sobre la muerte de su padre no era una simple investigación personal, sino un acto de justicia que ponía en cuestión la versión oficial sostenida durante años. Bárbara, consciente del peligro, sentía que cada paso de Braulio lo acercaba a un punto de no retorno, uno del que ya no habría forma de regresar sin consecuencias. Alejo, atrapado entre la lealtad y la culpa, empezaba a comprender la magnitud de lo que estaba en juego. La distancia que había mantenido con Braulio no había servido para proteger a nadie, por el contrario, había permitido que las heridas se profundizaran. Saber que la Santa Hermandad podía haber ocultado la verdad despertaba en él una inquietud profunda, una sospecha que lo obligaba a replantearse su propia posición dentro de la familia y del valle. Y en medio de todas estas tensiones, Victoria redoblaba su ofensiva contra Luisa. El aislamiento impuesto no era solo una medida preventiva, sino una demostración de poder. Victoria estaba decidida a eliminar cualquier influencia que pudiera debilitar su control sobre Alejo. En su visión, el orden debía mantenerse a toda costa, incluso si eso implicaba sacrificar vínculos humanos y sembrar dolor a su paso. Así, el capítulo avanzaba hacia un punto de máxima tensión, donde cada personaje se encontraba al borde de una decisión crucial. La abdicación, la verdad oculta en las cartas, la confesión pendiente de Adriana y la investigación de Braulio convergían en un mismo horizonte de conflicto. Valle Salvaje se preparaba, sin saberlo, para un estallido que cambiaría para siempre el destino de quienes habitaban en él. El amanecer llegó a Valle Salvaje con un cielo cubierto, como si la naturaleza misma presintiera el estallido que se avecinaba. En la casa grande, José Luis llevaba horas sin dormir, sentado frente al escritorio, con la mirada perdida en documentos que ya no lograban imponerle seguridad. La amenaza de Dámaso había alcanzado un punto de no retorno. O actuaba de manera pública y contundente, o corría el riesgo de que su autoridad quedara destruida para siempre. En ese silencio denso, la idea de la abdicación dejó de ser una posibilidad abstracta y se convirtió en una decisión que empezaba a tomar cuerpo. José Luis sabía que anunciarla significaría exponer su debilidad, pero también entendía que hacerlo a tiempo podía evitar un escándalo mayor. El dilema lo desgastaba por dentro, porque cada opción implicaba renunciar a algo esencial: al poder, a la dignidad o al control que siempre había ejercido sobre su entorno. Victoria observaba esos movimientos con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Percibía que José Luis estaba a punto de dar un paso que cambiaría para siempre la estructura del ducado, y ese presentimiento la desestabilizaba. Para ella, la abdicación no era solo una cuestión política, sino una traición al pacto silencioso que había sostenido su matrimonio. La idea de quedar relegada, de perder influencia, la empujaba a reforzar su postura con una frialdad que ocultaba un miedo profundo.
Mientras tanto, Matilde y Atanasio sentían que la situación se les escapaba de las manos. Las cartas de Dámaso, lejos de permanecer como un secreto inofensivo, empezaban a atraer miradas y sospechas. Cada paso que daban era observado, cada silencio interpretado. Matilde, atrapada entre el deber moral y el instinto de supervivencia, comprendía que ya no bastaba con esconder la verdad. El simple hecho de conocerla la convertía en una amenaza para quienes habían construido su poder sobre la mentira. Atanasio, consciente del peligro inminente, intentó persuadirla de la necesidad de cautela. Sin embargo, también empezaba a aceptar que el desenlace sería inevitable. La verdad, una vez descubierta, no podía volver a enterrarse sin provocar daños aún mayores. Esa certeza lo llenaba de una inquietud amarga, porque sabía que las consecuencias no recaerían solo sobre los culpables, sino también sobre quienes habían osado mirar más allá de la versión oficial. En otro extremo del valle, Adriana se encontraba al límite de su resistencia. La presión acumulada durante días había llegado a un punto insoportable. Cada gesto, cada palabra no dicha, pesaba como una losa. La proximidad de la boda ya no le provocaba ilusión, sino una angustia creciente. Sabía que seguir adelante sin confesar la verdad equivaldría a condenarse a una vida de mentiras, y esa perspectiva la llenaba de una tristeza profunda. Pensar en Rafael hacía que su determinación vacilara, pero al mismo tiempo la impulsaba a actuar. Adriana entendía que el amor que los unía solo podría sobrevivir si estaba basado en la sinceridad. Esa convicción, dolorosa pero firme, la llevaba a prepararse para una confesión que cambiaría el rumbo de sus vidas. Aunque temía las reacciones, comenzaba a asumir que el silencio era, en realidad, el mayor de los peligros. Mientras tanto, Martín veía cómo su resentimiento se transformaba en una distancia cada vez más evidente. La relación entre Pepa y Francisco ya no era una simple sospecha, sino una realidad que lo obligaba a enfrentarse a su propia inseguridad. Sentía que había perdido una batalla sin siquiera haberla librado, y esa sensación de derrota lo empujaba a un aislamiento que amenazaba con romper cualquier vínculo que aún conservaba. La investigación de Braulio, por su parte, alcanzaba un punto decisivo. Sus indagaciones comenzaban a señalar grietas en la versión oficial de la muerte de su padre, y esas grietas no pasaban desapercibidas. Bárbara, consciente del riesgo, intentaba contenerlo, pero Braulio ya no estaba dispuesto a detenerse. Para él, la verdad era una deuda pendiente que debía saldarse, aunque eso implicara enfrentarse a poderes mucho más grandes que él. Alejo observaba ese proceso con una mezcla de temor y culpa. Comprendía que su silencio había contribuido a sostener una mentira colectiva, y esa revelación lo obligaba a replantearse su propia responsabilidad. La lealtad a la familia se enfrentaba ahora a la necesidad de justicia, y esa contradicción lo dejaba atrapado en un conflicto interior difícil de resolver. En medio de este escenario cargado de tensión, Victoria redoblaba su control sobre Luisa. El aislamiento se volvía más evidente, casi asfixiante. Para Victoria, eliminar cualquier influencia externa era una forma de recuperar el control que sentía escapársele. Sin embargo, esa estrategia, lejos de devolverle la calma, intensificaba la sensación de estar acorralada por fuerzas que ya no podía dominar por completo. Así, el capítulo avanzaba hacia su clímax con una intensidad implacable. La posible abdicación de José Luis, la inminente confesión de Adriana y el avance de la investigación de Braulio convergían en un mismo punto de ruptura. Valle Salvaje se encontraba al borde de una transformación profunda, y nadie podía prever con certeza quién saldría indemne cuando los secretos, finalmente, dejaran de estar bajo control. La noche se cerró sobre Valle Salvaje con una calma inquietante, de esas que no traen descanso sino una sensación amarga de espera. En la casa grande, las luces permanecían encendidas más tiempo de lo habitual, como si nadie se atreviera a entregarse al sueño. José Luis, solo en el salón principal, contemplaba el escudo del ducado con una mezcla de orgullo herido y resignación. Por primera vez, aceptaba con claridad que el poder que había creído inquebrantable estaba a punto de transformarse en un recuerdo. La decisión que había estado evitando se asentaba en su mente con una firmeza inesperada. Abdicar ya no era solo una salida estratégica, sino la única forma de evitar que Dámaso cumpliera su amenaza. José Luis entendía que, si no actuaba, el escándalo sería inevitable y arrastraría consigo no solo su nombre, sino el futuro de su familia. Ese pensamiento, más que cualquier reproche, fue el que terminó de empujarlo hacia una resolución silenciosa,
aún no pronunciada, pero definitiva. Victoria percibió ese cambio incluso sin palabras. Lo notó en la forma en que él evitaba mirarla, en la rigidez de sus gestos, en el silencio que se interponía entre ambos como un muro infranqueable. La certeza de que estaba perdiendo terreno la llenó de una rabia contenida, pero también de un miedo que no se permitía mostrar. Sabía que, si José Luis daba el paso, su influencia se reduciría drásticamente, y ese pensamiento la dejó con una sensación de vacío difícil de soportar. En otra parte de la casa, Matilde no lograba conciliar el sueño. Las cartas de Dámaso seguían presentes en su mente, como un peso que no podía apartar. Comprendía que, al haber descubierto esa verdad, se había convertido en parte del conflicto, quisiera o no. Atanasio, consciente de su inquietud, intentó tranquilizarla, pero ambos sabían que el desenlace estaba cerca. Ya no se trataba de esconder secretos, sino de asumir las consecuencias de haberlos desenterrado. A su vez, Adriana pasó la noche en vela, con la mirada perdida y las manos apoyadas sobre su vientre. La decisión que había madurado durante horas empezaba a tomar forma. Sabía que no podía seguir adelante sin decir la verdad, que cualquier paso hacia el altar sin sinceridad sería una traición no solo a Rafael, sino a sí misma. Aunque el miedo seguía presente, una calma extraña comenzaba a abrirse paso, la de quien acepta que no hay vuelta atrás. Rafael, ajeno aún a esa determinación, dormía con la confianza de quien cree que el futuro está asegurado. Esa imagen, lejos de tranquilizar a Adriana, reforzaba su urgencia. Comprendía que el amor que los unía merecía algo más que silencios y medias verdades. Y en esa certeza, dolorosa pero firme, encontraba la fuerza para enfrentarse a lo que vendría. Mientras tanto, Martín se encerraba en su propia amargura. La cercanía entre Pepa y Francisco ya no dejaba espacio para la duda, y esa realidad lo obligaba a enfrentarse a una pérdida que no había sabido evitar. Su silencio, cargado de resentimiento, marcaba una distancia que parecía definitiva. En el fondo, intuía que ese conflicto personal era solo una pieza más de un valle sacudido por tensiones mucho mayores. La investigación de Braulio, por su parte, alcanzaba un punto decisivo. Las sospechas que había alimentado durante tanto tiempo comenzaban a encontrar respaldo en hechos concretos. Bárbara, consciente del peligro que eso implicaba, sentía que el valle se aproximaba a un momento de revelaciones imposibles de contener. Braulio, decidido a no detenerse, aceptaba ya que la verdad, una vez descubierta, exigiría un precio alto. Alejo, testigo de ese proceso, se encontraba atrapado entre la lealtad y la culpa. Comprendía que el silencio sostenido durante años había contribuido a una injusticia que ahora reclamaba reparación. Esa comprensión lo dejaba en un estado de inquietud constante, anticipando un enfrentamiento que sabía inevitable. Y en medio de todas estas tensiones, Victoria permanecía despierta, con la mirada fija en la oscuridad del pasillo. Su decisión de aislar a Luisa había sido solo el comienzo. Sabía que el control absoluto era cada vez más difícil de mantener, pero no estaba dispuesta a ceder sin luchar. Para ella, el orden debía preservarse incluso cuando todo amenazaba con desmoronarse. El episodio se cerraba así, con Valle Salvaje suspendido en un silencio cargado de presagios. La abdicación latente de José Luis, la confesión inminente de Adriana y la verdad que Braulio estaba a punto de sacar a la luz dibujaban un futuro incierto. Nada volvería a ser igual, y cuando el nuevo día amaneciera, el valle despertaría marcado por decisiones que ya no podrían deshacerse, abriendo la puerta a un giro inesperado que cambiaría el destino de todos.